Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor a nuestro Padre porque nos regala este día maravilloso y hermoso, que por la cual tengo una palabra, una enseñanza para todo aquel que la quiera agarrar, recibir, guardar, meditar, poner en práctica. Y ante todo que el Espíritu Santo me ayude, siempre me gusta pedirle ayuda al Espíritu Santo porque Él siempre me da esa sabiduría celestial y no ese entendimiento o ese conocimiento a través de la palabra humana que yo pueda entender. El Espíritu Santo siempre me puede ayudar, siempre me puede hacer entender más la palabra y por eso no puedo hacerlo sola. Siempre le pido la ayuda a Él. Dependo de Él en este momento y que no me permita hablar ni decir algo que Él no quiera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hablar sobre referente al tema y lo que el Señor ponía en mi corazón mientras yo meditaba en esta palabra, porque definitivamente es una palabra muy confrontativa y me hacía entender muchas cosas a través de este libro de Ezequiel. Una de las cosas que yo puedo entender, tanto de Ezequiel, Jeremías, Daniel, son libros realmente donde eran situaciones muy difíciles por la cual estos hombres pasaban, experimentaban y vivían. Y estamos viviendo tiempos donde realmente uno, cuando se levanta a servirle a Dios verdaderamente y estamos ahí fuertemente queriendo hacer la voluntad de Dios, literalmente nos cuesta como quien dice el precio de un pueblo o de una generación o de personas alrededor de uno que literalmente no creen, no aceptan y ni desean hacer la voluntad de Dios, ni mucho menos creerle y caminar bajo su voluntad. Sé que hay personas que realmente están decidiendo en este momento darlo todo para seguir a Cristo, pero así como hay personas que están dándolo todo para seguir a Cristo, hay personas que deciden no creerle, deciden no seguirlo, deciden poner su confianza en otro lado, deciden creer en todo menos en lo que Dios les habla o lo que Dios les ordena o lo que Dios les advierte. Entonces, y es difícil manejar un pueblo, es difícil manejar personas, es difícil exponer la palabra en medio de un pueblo que tiene todavía su corazón endurecido. Y es lo que quiero hoy resaltar a través de esta palabra. El tema es la rebeldía de un pueblo. A veces le echamos la culpa a todo el mundo, al presidente, al diputado, le echamos la culpa a los alcaldes, le echamos la culpa a todo el mundo, pero lo que no estamos es discerniendo qué es lo que está pasando a nivel espiritual en cada nación, en cada lugar, que realmente no está dejando que realmente Dios pueda hacer su voluntad como debe de ser en una nación o en nosotros mismos muchas veces, porque muchas veces somos nosotros los que no dejamos que Dios trabaje en nuestra vida por la dureza o por la rebelión o por la rebeldía que muchas veces somos ante Dios. A mí me ha tocado ver gente literalmente muy rebelde ante la presencia de Dios, gente que se rehúsa a Dios entregarle una palabra y una advertencia, gente que se rehúsa a poner la confianza y su fe ante Dios a la hora de Dios entregarle una palabra. Gente que se rehúsa a seguir a Cristo y a seguir a Dios porque no les da la gana, porque no quieren, no temen, no tienen reverencia y temor ante la presencia de Dios. Gente que se le para enfrente. Esto me hace recordar, antes de comenzar la palabra, entre la diferencia de Abel y la diferencia de Caín. Caín realmente fue una persona rebelde, una persona que se le paró enfrente a Dios, literalmente a hablarle feo a Dios, porque cuando Dios le pregunta por su hermano, ¿dónde está tu hermano? Él le dijo, no sé, a mí no me pregunte, como que a mí no me importa, o sea, su actitud y su comportamiento hacia Dios fue de una persona dura de servir, una persona rebelde, una persona que realmente no teme y no tiene temor o reverencia hacia la presencia de Dios. Caí en esa generación o esa actitud, ese comportamiento de una persona que no le gusta o no le importa y no le tiene reverencia a un Dios estando cerca de ella o de él. Y vamos a hablar de un pueblo que está en las condiciones como Caín. Vamos a hablar por un pueblo que realmente tienen ojos y tienen oídos, no ven y no escuchan verdaderamente. Vamos a hablar de un pueblo que literalmente Dios estaba molesto y levanta en ese momento a Ezequiel a que lo escuche
levanta al profeta para que el profeta entienda la molestia que Dios tenía hasta el pueblo de Jerusalén, y que le hace entender lo que se aproximaba al profeta, lo que venía para el pueblo, porque el pueblo estaba de duro corazón, era rebelde ante Dios. Y una de las cosas que me llama la atención es que realmente muchas veces nosotros, específicamente Ezequiel, está pagando, como quien dice, por un momento, em, está pagando, como quien dice, un sacrificio fuerte por un pueblo rebelde. Y muchas veces nos va a costar así. Muchas veces nos va a costar luchar, orar, interceder, pasar por procesos y por dificultades, por familias, por personas allegadas, por un pueblo, por una nación o por nuestra propia nación, por la cual nosotros tenemos que luchar y perseverar, porque es un pueblo de dura servir. Si hay algo que nosotros podemos ver de Moisés, es que le tocó un pueblo muy fuerte, un pueblo muy rebelde, un pueblo que literalmente nosotros podemos ver la actitud del pueblo de Israel, y ellos hoy le creían, hoy trataban bien a Moisés y mañana lo querían apedrar, mañana no querían de Dios y mañana no querían aceptar, ni mucho menos querían escuchar al hombre de Dios ni creerle a Dios. Ponían duda, incrédulo, y estamos viviendo tiempos como en el tiempo del pueblo que tuvo Moisés. Y vamos a la palabra de Ezequiel, capítulo 12, donde se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiero ir a paso porque quiero ver la expresión de Dios hacia el profeta, cómo se comunica. Y una de las cosas que le dice es: vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habitas en medio de casas rebeldes. Tienen ojo para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Y quiero resaltar esta parte antes de seguir, porque me gusta, es la parte que Dios le hace entender al profeta la verdad, donde él habitaba y lo que le rodeaba y lo que él tenía, como quien dice, por qué luchar o por qué perseverar. No hay nada más difícil que Dios nos diga la verdad y nos diga, esa gente es rebelde, donde tú vives, esas personas que te rodean son de duros corazones. Ellos tienen oído, ellos tienen ojo, perdón, y tienen oído, y no escuchan, no ven, no les da la gana de presentarse a ver o a escuchar verdaderamente lo que yo quiero hablar con ellos o lo que yo quiero con ellos. Eso me hace recordar a Caín, porque Caín literalmente tenía oído, escuchaba a Dios, estaba cerca, veía a Dios, pero no le importaba lo que Dios quería y lo que Dios quería hacer con él o lo que Dios venía haciendo con ellos. Entonces hay gente que realmente se comporta como este pueblo que tenía Ezequiel y como Caín. Hay gente que literalmente nos va a tocar lidiar con ellos, porque es la asignación o es parte de lo que Dios nos pone como asignación o la tarea que Dios nos está otorgando para nosotros luchar y perseverar. Es difícil muchas veces estar en las condiciones que Dios tuvo a la hora de tener a Caín tan rebelde, o la situación de Ezequiel. Ezequiel está escuchando que Dios le está diciendo: tú habitas en casa rebelde, tú estás alrededor de personas rebeldes. Qué difícil es para nosotros saber que hay personas que no quieren, no desean, no aman a Dios. Y cuando digo no aman, no es que nosotros somos lo que más amamos a Dios, sino es que literalmente ellos no le tienen respeto a Dios a la hora de expresarse y hablarse. No les importa lo que diga Dios o lo que hable Dios, y ellos no temen a Dios. Entonces son casa rebelde, son una generación rebelde. Y es tiempo de nosotros levantarnos a entender en este mundo y en esta nación específicamente, hablo de la mía, de Venezuela, que literalmente estamos habitando alrededor de personas muy rebeldes, un pueblo muy rebelde, que no quiere escuchar a Dios, que no quiere poner su confianza ante Dios y que no quiere atender a Dios y que no le importa lo que Dios diga para su vida, sino que les importa la opinión o poner su confianza en cualquier otra cosa menos la de Dios, menos la de Dios. Y dice: tú, hijo de hombre, prepárate. Mira lo que dice Dios: prepárate, le dice al profeta, el equipaje del desierto, y sal al desierto de día. Ante sus ojos, sal al desierto desde tu lugar a otro lugar.
ante sus ojos quizás entiendan, aunque son casa rebelde. Qué difícil es que Dios se levante a nombrarnos a nosotros en lugar de decirnos mis hijos amados, en quien yo tengo complacencia, empiece a hablar de nosotros y se empieza a expresar de nosotros, es que somos rebeldes. Los hijos rebeldes son unos hijos rebeldes. No es lo mismo que Dios se exprese como se expresó de Jesús. Este es mi hijo amado, por la cual yo tengo complacencia. A que Dios literalmente se exprese de nosotros, eres una rebelde, eres un rebelde, una generación rebelde. Yo no quiero que Dios se exprese de mi presencia así, de mi vida así. Yo quiero que Dios, que cuando me mire, cuando me vea, diga, esta es mi hija amada, por la cual yo tengo complacencia, yo me deleito en ella, yo la veo a ella y yo realmente deseo darle lo mejor. Yo deseo, porque yo sé que ella lo va a honrar, lo va a valorar, lo va a respetar. Ella me escucha, ella me obedece. Eso es lo que yo anhelo, que las palabras de Dios hacia mí sean de unas palabras de miel, no una palabra de juicio, una palabra de regaño, una palabra de papá que está airado conmigo. Entonces Dios levanta al profeta a expresarle de esto del pueblo, pero de paso al profeta lo levanta a moverlo al desierto, a simbolizar algo para que el pueblo lo viera, que es solo lo que iba a acontecer con el pueblo. Y ahí es cuando vemos el precio del profeta por causa de un pueblo que literalmente es rebelde. Y necesitamos entender, porque Venezuela literalmente, el pueblo venezolano literalmente no está queriendo entender y escuchar lo que Dios le está hablando. Porque quieren poner su confianza en cualquier presidente, en cualquier otra cosa y menos en Dios. Dice la palabra de Dios, dice, son una casa rebelde, saca tu equipaje como equipaje del destierro de día ante sus ojos. Todo lo que en ese momento Dios le está ordenando al profeta, se lo está ordenando de que lo haga delante del pueblo rebelde, para que ellos vean y entiendan lo que Dios iba a hacer con ellos. Si hay algo que Dios siempre nos hace entender a nosotros, es que nunca nos va a traer un juicio, o nunca nos va a exhortar, o nunca nos va a castigar porque le da la gana. Él siempre nos va a hacer entender el castigo, por qué nosotros vamos a recibir un juicio en una nación, o por qué realmente nosotros vamos a recibir un castigo de parte de Él, porque Él siempre se va a encargar de que si te está dando un latigazo, si te está dando un correazo, si te está castigando, ¿por qué viene el castigo? Eso es como cuando tú tienes a tu bebé y le dices, ¿sabes qué? Te ganaste este castigo porque tú no me hiciste caso, porque yo te hablé, porque yo te lo dije, porque yo te dije esto y tú no me quisiste hacer caso. Así es nuestro Padre. Antes de traer un juicio a esta tierra, antes de tocar en nuestras vidas, antes de regañarnos, nos advierte y nos dice, date cuenta que a Caín Dios se lo advirtió. ¿Dónde está tu hermano? Porque tu cara y tu semblante cambió. O sea, le empezó a decir, o sea, para que Caín en su conocimiento de su memoria diría, Dios me habló, Dios quiso cambiarme, Dios me dio la oportunidad, Dios esto, pero yo nunca le hice caso, yo nunca lo quise escuchar, yo nunca lo quise atender, nunca quise prestarle atención a Dios. Entonces, esto es lo que Dios iba a hacer a través del profeta, para que el pueblo entendiera que cuando Dios trajera el juicio, literalmente no fueran a decir Dios es malo. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, saca tu equipaje como equipaje del destierro de día ante sus ojos. Entonces sal tú por la tarde ante sus ojos, como lo que sale al destierro. Ante sus ojos haz un hueco en el muro y sal. Mira lo que dice aquí, lo siguiente, porque él ante sus ojos carga el equipaje sobre los hombros. Sácalo en la oscuridad. Cúbrete el rostro para no ver la tierra, porque por señal te he puesto a la casa de Israel. Yo hice tal como me había mandado, saqué mi equipaje de día como el equipaje de un desterrado. Y el atardecer
y al atardecer cavé con mis manos a través del muro y salí en la oscuridad y cargué el equipaje sobre los hombros ante sus ojos. Vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo: Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, esa casa rebelde? ¿Qué estás haciendo? Diles, así dice el Señor. Este oráculo se refiere al príncipe de Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Dice la palabra: Di, yo soy vuestra señal, como he hecho. Así se hará con ellos. Irán al destierro y a la cautividad. Y el príncipe que está en medio de ellos cargará su equipaje sobre los hombros en la oscuridad y saldrán y cavarán en un hueco en el muro para sacarlo. Cubrirá su rostro para no ver la tierra con sus ojos. Extenderé mi red sobre él y quedará preso en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y a la tierra de los caldeos a la tierra de los caldeos, pero no la verá y morirá allí. Y ahí todos los que lo rodean, sus servidores y toda la tropa, esparciré a todos los vientos y sacaré la espada tras ellos. Y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Cuando los disperse entre las naciones y los esparza por toda la tierra. Pero preservaré algunos de la espada, del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones, a donde vayan, y sepan que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temor y bebe tu agua con estrecimiento y angustia. Di a la gente de la tierra: así dice el Señor Dios, acerca de los habitantes, perdona que lea así. Así dice el Señor Dios acerca de los habitantes de Jerusalén sobre el suelo de Israel. Comerán su pan con angustia y sus aguas con terror, porque su tierra será despojada y de su abundancia a causa de la violencia de todos los que habitan en ella. Las ciudades habitadas serán devastadas y la tierra vendrá a ser una desolación, y sabréis que yo soy Jehová. Quiero quedar un momento ahí para seguir y continuar ahorita. Vemos aquí el juicio que venía hacia el pueblo de Israel y sobre todo lo que iba a pasar con esta generación que en ese momento estaba alrededor o delante del profeta. Vemos lo simbólico que Dios puso a hacer al profeta para que el pueblo viera lo que iba a acontecer y lo que iba a pasar con ellos, que venía un juicio y que literalmente iban a recibir una consecuencia por ser personas rebeldes ante la presencia de Dios. Quiero resaltar y quiero poner el día de hoy con el compromiso que Dios me ha dado y que me ha otorgado, que es lo que viene para Venezuela. Y es una de las partes que el Señor puso en mi corazón. La gente está confiada y está poniendo su confianza en muchas otras cosas, pero no está entendiendo lo que Dios quiere y lo que Dios va a venir a hacer, porque realmente no estamos prestando atención, no estamos oyendo y no estamos viendo lo que Dios quiere hablarnos y decirnos y mostrarnos. Por eso es importante buscar la presencia de Dios y estar apegado, como estaba Ezequiel, hacia la voz de Dios para saber qué dice Dios y no lo que dice ningún presidente, o qué promesa nos da cualquier presidente, o qué cosa quiere venir a decir cualquier persona que tenga posición o que tenga un mandato. Nosotros necesitamos saber que tenemos a un mejor rey de reyes, a un mejor presidente, y ese es el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y antes de creer o poner nuestra confianza en otra cosa, necesitamos saber qué dice Jehová. Y Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo, y tengo el compromiso de decir que para acá viene un juicio, y viene un juicio muy fuerte, porque hay un pueblo rebelde que no lo quiere ni ver, ni escuchar, ni atender, y han endurecido su corazón ante la voz de Dios. Y yo veo aquí literalmente que
profeta tenía el compromiso de experimentar por un pueblo rebelde lo que era el temor, lo que era la angustia, lo que era un momento difícil para él, porque realmente Dios lo manda a comer su comida de él con temor y con temblor y con miedo, porque realmente él tenía que luchar por este pueblo, él tenía que, como quien dice, que interceder o pagar el precio por un pueblo, por una generación que era rebelde ante los ojos de Dios. Y Dios le hace entender a este pueblo, a estos habitantes de Jerusalén, de que ellos tenían que comer su pan con angustia y iban a beber su agua con terror, porque eran una tierra, iban a ver la tierra despojada, porque eran un pueblo violento, un pueblo que realmente abundaba la violencia, no tenían temor y reverencia. Date cuenta que él dice, de su abundancia a causa de la violencia de todos los que habitan en ella. O sea, Dios estaba viendo, era la rebelión de ellos, estaba viendo y observando que era un pueblo rebelde, y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros como venezolanos. Hay gente que yo veo que son cristianos y a mí me da dolor, de verdad a mí me da dolor, porque su confianza la tienen en cualquier otra persona, que en lugar de decir qué piensa Dios o qué va a hacer Dios o qué va a decidir Dios o qué dice Dios, no, ponen la confianza o empiezan a decir tantas disparate y a poner su confianza en cualquier otra cosa, que dejan a Dios por último. Yo digo, ¿dónde está la fe o dónde está la comunión de esa persona con Dios? ¿Dónde está la relación que tiene esa hermana o ese hermano con Dios, si realmente no me está mostrando qué dice Dios por delante, por encima de lo que pueda prometer o decir cualquier diputado, alcalde, presidente o quien sea? Primero yo tengo que poner mi voz, mis oídos inclinadamente a lo que dice primero Dios, porque mis promesas no vienen de un presidente, mis promesas no vienen de ningún diputado, de ningún alcalde y de nadie. Mis promesas ni siquiera vienen de mi mamá, de mi papá, mis promesas vienen de Jehová, de los ejércitos, porque Él es el que gobierna mi vida. Entonces yo no hablo tanto del pueblo, sino también estoy hablando de un pueblo que está dentro de una iglesia, pero tienen un corazón endurecido y están siendo rebeldes ante la presencia de Dios, porque sus corazones están duros a la hora de atender y seguir la voluntad de Dios. Entonces ya uno no sabe quién es más rebelde, si el impío que no conoce a Dios, o el que está dentro de la iglesia pero tiene una rebelión ante Dios. Recordemos que Caín y Abel, los dos estaban cerca de la presencia de Dios. Caín estaba sumamente cerca, tenía a Dios, tenía la voz de Dios cerca, veía a Dios, se podía disfrutar al Jehová de los ejércitos, al omnipotente cerca de él, pero no le importaba. Y así hay gente dentro de la iglesia, literalmente gente que tú dices, ¿qué está pasando con el corazón del cristiano? Porque literalmente ya uno no sabe cómo tratar con personas. Tú le dices, mira, Dios te dice esto, Dios te advierte esto, Dios no le parece esto a Dios, Dios me mandó a decirte esto, y bueno, sí, están como ¿cómo que se llama? El papá de Finio y Omni, ¿cómo es que se llama? El sacerdote, ay, Elí, cuando Samuel le habló, le profetizó, le dijo, él dijo, bueno, que Jehová haga lo que quiera. Cuando tú le dices a Dios, haz lo que te dé la gana, es porque ya a mí no me importa si a mí me viene un juicio, si a mí no me viene consecuencia, si a mí me viene lágrima. Y así está este pueblo, así está esta generación. No me importa que Dios haga lo que le dé la gana. Bueno, no es Dios que haga lo que quiera, no, porque tú puedes advertir, tú puedes humillar, tú puedes inclinarte, tú puedes decir, Señor, ten misericordia, yo estoy aquí, Señor, esto, pero no, bueno. Entonces necesitamos levantarnos a atender primero a Dios antes de cualquier otra cosa, y no ponernos rebelde ante la presencia de Dios. Que Dios no se exprese de ti, ni de mí, de tu casa, de tu generación, como se estaba expresando en esa generación, en el tiempo de Ezequiel. Yo temo y me da terror de que Dios se exprese de mí como una hija rebelde, porque realmente ¿quién puede tener a Dios como enemigo? ¿Quién puede decirle a Dios, ay, no me importa retarte a que me pase lo que me vaya a pasar, porque a mí no me importa lo que tú me estés advirtiendo? Y así hay gente, a mí me ha tocado lidiar con gente así, y es difícil. Dice la palabra de Dios
Las ciudades habitadas serán devastadas en la tierra, la tierra vendrá a ser desolación y sabréis que yo soy el Señor. La tierra iba a quedar desolada, venía un juicio muy fuerte para el pueblo de Israel y para ese lugar donde realmente Dios se iba a levantar a traer un juicio. Y yo quiero el día de hoy, no voy a maquillar ninguna palabra, vengo a hablar lo que Dios me puso en mi corazón, pero nosotros vamos a recibir un juicio muy fuerte en esta nación. Y nosotros literalmente, yo no soy de las personas que me gustan ni maquillar, ni exagerar, ni tampoco quitarle a la palabra. Yo hablo tal cual lo que Dios me ordena, porque si hay algo que yo tengo que darle cuenta a Dios por todo lo que sale de mi boca, ni poniendo ni quitando, exactamente lo que Él me pone. Y hay personas que no les gusta muchas veces que uno diga o que hable la verdad de lo que Dios está hablando. Lo siento, si no te gusta, tápate los oídos y retírate, pero yo tengo que hablar lo que Dios me dice. Entonces es lo que viene para esta nación en su debido momento, por causa de un pueblo que no quiere ni escuchar, ni atender, ni mucho menos obedecerle a Dios. Dice la palabra de Dios aquí: y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, ¿qué proverbio es ese que vosotros tenéis acerca de la tierra de Israel? Que dice: se alargan los días y desaparece toda visión. Por tanto, dile: así dice el Señor, haré cesar este proverbio para que ya no lo usen como proverbio en Israel. Diles, pues, se acercan los días y el cumplimiento de toda visión, porque ya no habrá ninguna visión falsa, ni adivinación lisonjera en medio de la casa de Israel. Porque yo, el Señor, hablaré, y toda palabra que diga se cumplirá. No se demorará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré. Declárala el Señor Dios. Vino a mí palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, he aquí la casa rebelde dice la visión que él ve para dentro de muchos días y para tiempos lejanos él profetiza. Por tanto, diles: así dice el Señor Dios, ninguna de mis palabras se demorará más. Toda palabra que se diga se cumplirá, declara el Señor Dios. Aparentemente el pueblo estaba como que no creyendo lo que el profeta le estaba hablando o lo que el profeta le estaba diciendo. Aparentemente tenían como un refrán de que todo lo que él decía: ay, eso es para más, eso es para su debido momento, su debido tiempo, eso no se cumple, eso puede ser que sí se cumpla. Estaban así. Y Dios vio la actitud, el comportamiento del pueblo y le dice: ¿cuál es el refrán o cuál es ese proverbio que ellos están nombrando, que ellos están diciendo? Diles que todo lo que yo hable y todo lo que yo diga y todo lo que yo declaré y todo lo que yo te dije o lo que yo hablé no será en vano, no será mentira, no será por hablar. Todo va a tener su cumplimiento. Ellos lo están viendo como un cumplimiento lejano, pero no será lejano. Está más cerca de lo que se aproxima. Y es lo que yo vengo a hablarle, porque hay muchas personas que realmente quieren escuchar: Dios te va a bendecir, Dios va a traer esto, pero yo no traigo esa profecía en este momento. Yo traigo una palabra que literalmente es incómoda para muchas personas y que es difícil para aceptarla para muchas personas, pero yo tengo que hablar. Y muchos van a decir: bueno, imagínate, porque ya por lo menos la cosa se está acomodando. Nunca te dejes llevar por la apariencia humana, nunca te dejes llevar por lo físico natural. Empieza a ver en el mundo espiritual lo que Dios te quiera mostrar, lo que Dios te permita ver, lo que Dios realmente nos va a hablar, lo que Dios nos va a decir. La verdadera voz no es la que dice un presidente, la verdadera voz no es lo que habla cualquier persona, la verdadera voz es lo que dice Dios, lo que Dios me muestra y lo que Dios me ordena y lo que Dios me aconseja. Y hoy vengo a hablar que por causa de un pueblo que no quiere escuchar y no quiere atender y no les importa lo que Dios diga, es que viene un juicio para Venezuela. Yo tengo que decirlo, lo tengo que hablar y con esto me voy a retirar. Necesitamos tener temor, reverencia y tener un corazón sensible ante la presencia de Dios. Vemos aquí a Ezequiel recibiendo prácticamente
una profecía, una orden de parte de Dios difícil para él. Y por más difícil, hermana, hermano, que sea lo que Dios te ordene, lo que Dios te diga, que vaya a incomodar a quien sea, usted no tiene que quedar bien con nadie, usted tiene que quedar bien con Dios. Usted siempre tiene que poner en alto y en primer lugar es lo que Dios desea y lo que Dios ordena. Aunque a muchas personas no le agrade, no te aplaudan o no acepten lo que tú portes o lo que tú vayas a dar, tú cumpliste con Dios. No hay nada más sentir una tranquilidad y una seguridad de decir, Dios, yo lo hice, pero ya. ¿Por qué? Porque estás a cuenta con Dios. Yo me imagino a Ezequiel que en ese momento cuando se levantó a hacerle entender a este pueblo todo lo que Dios le puso como orden de que él tenía que hacer, para él era difícil porque para profeta no era fácil y sobre todo no era fácil sobre todo lo que estaba viviendo a causa lo que tenía que, como quien dice, mostrarle al pueblo para que ellos vieran de esa misma manera era lo que venía para ellos. Pero si había algo en Ezequiel que nos puede enseñar a través de la palabra, es la tranquilidad de saber de que Dios está hablando contigo en medio de una generación que es rebelde. Es un privilegio muy grande nosotros poder el día de hoy tener a Dios, tener la voz de Dios cerca y que Dios nos exprese de nosotros de la misma manera que se está expresando de un pueblo o de cualquier otra persona, como rebelde. Que Dios diga, ¿sabes qué? Contigo yo cuento, hija, contigo yo cuento, hijo, porque yo sé que tú me entiendes, yo sé que tú me escuchas y me crees, y yo sé que tú sabes lo que yo quiero hacer y lo que yo voy a hacer. No le digamos a Dios, Dios es malo, porque Dios siempre quiere venir con cosas. Dios, antes de castigarnos a todos, Dios siempre nos va a hacer entender por qué es el castigo. Y una de las cosas que Dios me hace entender aquí, ya no se trata nada más de la idolatría, ya no se trata nada más de las cosas que hacen a nivel de idolatría, de poner imágenes y eso. Ya se trata de algo más difícil y es más fuerte. ¿Sabes qué? El corazón endurecido ante Dios de un pueblo rebelde. Ya es la rebelión lo que está gobernando en la nación de Venezuela ahorita para los ojos de Dios. Es que estamos siendo rebeldes, estamos siendo personas de servir. Y sabes que lo más difícil de todo esto, que no es nada más el impío, es el mismo pueblo cristiano, que tú te sientas a observar, quise decir, y empiezas a ver y tú dices, Dios mío, es verdad, yo he visto gente impía que tiene más fe y más confianza hacia Dios que un mismo cristiano. Se expresan mejor hacia Dios que un mismo cristiano. Y aquí el pueblo realmente no sé cuál es el que está más fuerte, el que está cerca de Dios o el que está fuera de Dios. Lamentándolo mucho, esto fue lo que Dios puso en mi corazón. Yo siento en mi corazón decirte el día de hoy, es prepararte y levantarte como Ezequiel y poner la atención de tus oídos a la voz de Dios y no a la voz o las promesas o el consejo de ningún presidente, sino decir, Dios, ¿qué me quieres hacer entender con esto? Prepararnos, capacitarnos para lo que Dios va a venir haciendo, porque vienen cosas difíciles y las personas no lo quieren entender de esa manera. Queremos escuchar que todo va a estar bien cuando Dios quiere que entendamos que lo que viene es difícil. Yo no puedo levantarme a hablar que todo está bien cuando Dios me dice, no todo va a estar bien. Yo no puedo venir aquí a levantarme a hablar y aplaudirte y decirte, ¿sabes qué? Estás bien, cuando yo sé que estás mal y tengo que hablar la verdad. Yo tengo que hablar lo que Dios pone en mi boca. Y el compromiso es este. A muchas personas no les va a gustar, no les parece, pero es lo que Dios me puso. Y levantémonos a estar cerca de la presencia de Dios como Ezequiel, para entender lo que Dios va a hacer, pero sobre todo, levantémonos a decirle a Dios, prepárame, capacítame, pero sobre todo yo quiero escuchar de tu boca, de mi vida, que tú digas y que tú te expreses, esa es mi hija, yo la amo. No, esa es una hija rebelde, eso es un hijo duro de servir, no me hace caso. Eso importa en tu vida y en mi vida. Importa cómo Dios se está expresando hacia ti y hacia mí. Importa de qué manera nos está viendo Dios. ¿Se está sintiendo complacido o se está sintiendo molesto y airado? Bendiciones, Dios te bendiga.